energía muy negativa y que la combinación de las dos letras de Balak y Bilan nos da la palabra Amalek, el poder del mal, el poder del temor, de la duda, el peor enemigo de Israel. Enemigo que ha enfrentado a Israel una y otra vez. Es una fuerza muy grande contra Israel. Y aquí vemos cómo el mal se hace cada día más sutil. Cuando lo vemos mucho más adelante, vuelve a aparecer Amalek en la historia de Israel, en en Megilá Esther, en el libro de Esther, nos va a contar a este Amán, ¿no? A Amán Agageo, ¿sí? El Amán de hijo del rey Agab, del Agageo, del rey de Amalek. Eh, y que era un príncipe que estaba en Persia y tenía 10 hijos. Entonces aquí vamos a ver que la energía de Amalek en este momento ya estaba en 11 almas. Si se dan cuenta, Israel peleó contra Amalek, ¿sí? Contra un pueblo, Amalek. En esta parashá, Israel va a combatir con dos fuerzas, que es Balak y Bilán, Balak y Bilán, con dos fuerzas, pero que esas dos fuerzas es Amalek, pero esta vez ya está dividido. Y más adelante lo vamos a ver en 11 energías, en Amán y en sus 10 hijos, ¿cierto? Y los sabios nos enseñan que la fuerza de Amán era es de sus 10 hijos. Y los que realmente aborrecían a Israel eran los 10 hijos de Amán. Y que cada uno es una sefirá del árbol del conocimiento del bien y del mal, del Et Amalach, el árbol de la muerte, el árbol de la oscuridad, con cada una de sus 11 sefirot, ¿m? Donde se exponen mal. Y es bien sabido que en la época de Mashiach, es decir, en esta época, el mar va a estar dividido no en dos, no en tres, no en 10, no en 11, va a estar dividido en cientos de almas en contra de Israel. Donde vamos a tener una fuerza aún mucho mayor de oposición contra todo lo que sea Israel. Hoy vemos todos estos movimientos pro-palestinos que mucho tienen que ver con toda esta historia. Esto no es casualidad. Que haya un odio creciente contra Israel, un odio, países, naciones, líderes que no soportan a Israel y que les genera escozor si quiera nombrarlo. ¿Por qué hay un odio tan grande en Israel? Porque la fuerza de Amalek está ya dividida en muchos pedazos y cada uno de ellos busca la aniquilación de Israel de sobre la faz de la tierra y inyectan odio en las almas débiles que no tienen conexión con Akadosh Baruj Hu y fácilmente se dejan manipular por estas entidades. Bueno, pues es muy fuerte esto. Bueno, mi noviecita comenzábamos haciendo una pregunta: ¿por qué está escrito Matobuja o Matobu, Aleja Yaakov, Miskeboteje Gael? En la parashá, en la porción de las bendiciones que Bilán a Rasha hace hacia Israel. Sabemos que cada una de esas bendiciones era una maldición, sí, era una maldición, o sea, él tenía las maldiciones mm, con las cuales quería maldecir a Israel, Agur, maldecir a Israel, pero cuando las iba a decir, se le convertían en bendiciones y terminaba bendiciendo a Israel. De lo cual, los sabios nos dicen que detrás de una persona que te está maldiciendo, que está maldiciendo tu vida, realmente hay una fuerza que te está bendiciendo, ¿sí? El objetivo de la maldición es esconder una braja a tu vida, esconder una braja. Entonces, pero cuando haces la tarea correcta y estás conectado con Akadosh Baruj Hu, la maldición no puede salir de la boca del Rasha y entonces se vuelve una bendición. ¿Y esto de qué depende? ¿De Akadosh Baruj Hu? No, depende de ti. Se dice que Akadosh Baruj Hu estaba guardando a Israel porque Israel estaba guardando Shabbat. Como Israel estaba guardando Shabbat, entonces Akadosh Baruj Hu estaba guardando a Israel. Tú guardas Shabbat, Akadosh Baruj Hu te guarda. Tú no guardas Shabbat, Akadosh Baruj Hu no te guarda. La. No, si ustedes se dan cuenta, no había forma de que Israel supiera lo que estaba sucediendo. Esto obvio lo recibió Moshe por revelación en el monte Sinaí cuando escribió la Torá. Él ya sabía, entonces escribió todo lo que los eventos que iban a suceder.
y bajó de Sinaí con este libro, con Bamidbar, y entonces ahí ya estaba esa historia. Es hermoso. Entender que esto ya Moshe lo había leído, ya lo había leído. Ser Moshe era muy raro, ¿no? Él podía ver lo que pasaba y tenía el libreto, ¿no? Porque ya lo había leído, ya solamente veía lo que pasaba. Entonces no había forma de que Israel supiese de alguna forma lo que pasó porque nunca hay un contacto con ningún israelí ni con Moshe Rabbeinu. Esto fue pura profecía, pura nabúa, que está plasmada allí en la Torá de lo que estaban haciendo ellos. Y esto ya lo hemos hablado varias veces de cuando nuestros enemigos se levantan a atacarnos, ¿sí? Y el ideal es que ni nos enteremos, ni nos enteremos, que nos quieren maldecir, que están hablando mal de nosotros. Qué bueno que no nos enteremos. Sí, ustedes no se han dado cuenta que a veces nos enteramos y nos genera una molestia, a veces también porque son personas queridas o cercanas. Entonces duele un poquito, ¿no? Y uno dice, hey, un día me senté, compartí, comí un pan con ellos y wow, ahora están hablando mal, qué feo, ¿no? Entonces eso carga, así no queramos. Lo mejor es que nos enteremos, no sepamos y que después nos llegue la bendición que dijeron por nosotros, ¿sí? Porque nos quieren maldecir, pero terminan bendiciendo. ¿Por qué? Porque estamos conectados con Hashem, estamos haciendo la tarea, estamos a voz Hashem, estamos conectando con la luz de Akadosh Baruj Hu. Y cuando conectamos con la luz de Akadosh Baruj Hu nos va a cuidar, nos va a proteger, va a llenar de su presencia. Matobú, ojaleja Jacob. ¿Por qué dice Jacob y no dice Israel? ¿O por qué no dice Moshe? ¿No? Porque son las tiendas de Moshe Rabbeinu en el desierto. Como lo preguntaba la universidad, porque los sabios nos enseñan que Jacob corresponde a las mujeres de Israel. Cada vez que dice Jacob corresponde a las mujeres y cuando dice Israel corresponde a los hombres. Y la mayor belleza de Israel eran las mujeres. ¿Mm? No solamente porque ellas no pecaron el becerro de oro, no solamente porque ellas fueron las primeras que contestaron cuando Calvary entregó la Torá, no solamente porque ellas, cuando el pueblo estaba cayendo, no podía más con la fuerte carga que Faraón estaba poniendo en las manos de Israel, las mujeres no echaron para atrás. Fueron ellas las que fueron levantaron el ánimo de los hombres, los visitaron en los campos. Cuando dio la orden el Faraón de nuevo seguirse multiplicando más, fueron Miriam y con ella todas las mujeres de Israel las que sostuvieron a todos los hombres que ya no podían dar un paso más, estaban cansados, pero ellas fueron las que dieron fuerza a sus esposos. Por eso se exalta primero la mujer. Por eso la belleza de Israel es la mujer. Por eso la belleza de un hombre es su esposa. La esposa es la que viste, la que corona, la que eleva a un hombre. Sin él, el hombre está desnudo. El hombre, las vestimentas de un hombre son su esposa. Ustedes quieren ver cómo se viste un hombre, esa vestimenta del hombre es la vestimenta de la mujer. ¿Mm? En el Shech Hayim, cuando leemos Mujer Virtuosas en Shabbat, una de las apartes de Mujer Virtuosa es entonces que hace vestidos para los de su casa y para sus siervos. Porque la mujer es un vestido. ¿Sí? Por eso cuando una mujer quiere cambiar la energía de su casa, ¿qué hace? Cambia la ropa de su casa, cambia el estilo, cambia la forma de vestir. Y eso hace que sea más bello el esposo, más hermoso los hijos. La honra de un hombre está como lo viste a una mujer. Cuando un hombre se viste solo, sin apoyo de su mujer, se nota. Cuando es la mujer la que viste al hombre, se nota. Y la mujer es la vestimenta, la honra del hombre. Porque eso nos dice que cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Las tiendas correspondían a los lugares donde habitaban. Y dice la Gemara que estas no se enfrentaban puerta con puerta, sino que estaban todas mirando hacia el campamento. Entonces, cuando salías de la tienda o si salías de la tienda, pues no había nadie al frente para mirarte, ¿no? Y eso era una forma de recato para que haya intimidad en la casa. Los sabios nos enseñan que la mayor fuerza de Israel es la intimidad en la casa, ¿sí? Que la gente no sepa qué pasa dentro de la casa. En una casa judía, en una casa cabalista, no debes filtrarse información de lo que pasa. Como decía mi santo padre, la ropa sucia se lava en casa. Ninguna casa es perfecta, siempre tenemos alguna dificultad, pero cualquiera que ésta sea o de quien sea, se debe mantener en la casa. Ni expones a otros. A veces es común ver
a hombres reuniéndose con amigos y hablando más de la esposa. Uy, es que esta esposa que tengo, uy, es tóxica, ¿no? Y entonces, y mujeres se reúnen y no, es que este esposo que tengo es un tacaño, ay, es un mujeriego, es un mentiroso. ¿Para qué? ¿Para qué hay cuentas? ¿Para qué vas y lo, lo, lo expones públicamente, socialmente, con la familia? Muchas veces dentro de la familia también se hacen comentarios para agredir, para menoscabar al otro. Porque es mejor negocio ser, es que el otro sea el malo y yo sea el bueno, ¿no? Entonces va la mujer, a la familia, oh, mi esposo me hace, oh, toda la carga, él no me ayuda con nada, a ti siempre me toca muy pesado, no ayudan a cambiar un pañal el niño, es terrible. Él llega y simplemente se echa a ver su partido de fútbol, ¿tá? Eh, ¿Cuentas eso a tu familia? ¿Para qué le haces daño a tu esposo? Y los pones. Y entonces el hombre llega, no, esa mujer que tengo es una conchuda, eso llega, no me alcanza ni un vaso de agua, todo quiere que le haga, no hace sino gastar, bueno, todo lo que sabemos, que muchas veces el hombre va y cuenta a la casa, y después se encuentran las familias, no se pueden ver, ¿no? Porque se miran feos, se miran rayados. Eso es brujería. ¿Por qué? Porque debilita a la familia, porque la hace débil. Porque cuando dejas que otros entren a tu casa y te expongan, que hablen de ti sin saber, ¿sí? Sin saber, pero no a sabidas, no sabiendo, y menos que alguien haya contado. ¿Mm? Enseñarle a nuestros hijos a guardar la integridad de la casa, que no estén exponiendo a sus papás, a su mamá, es que mi mamá, es que mi papá hace. Eso no es correcto. Y eso a la gente le gusta. A la gente le encanta. ¿Sabes lo que pasa en el rincón de la casa? Uy, eso ah, les encanta, ¿no? Donde hay chismecito, uy, qué rico, levantan el teléfono. Cuénteme qué pasó, uy, qué delicia, ¿no? El chismecito. No, eso es tremendamente negativo. No hay que exponer. Y Israel está en un estado de conciencia que nadie se metía en la tienda de otro. Nadie, nadie. Todo el mundo sabía qué pasaba en su tienda, pero nadie sabía qué pasaba en la tienda de su vecino. No se metían y era tienda, ¿no? Hoy en día nos quejamos porque los apartamentos tienen paredes muy delgadas, ¿no? Ya las casas, aun cuando vivimos en casas, también las casas están un poco cerca y se escucha lo que el otro está diciendo. Y cuando hay una discusión, se entera uno de todas las peleas del vecino. Y no, chévere, no escuches eso, no te importa. No es tu problema. No debes estar metido en los temas de otras personas. Métete en tu vida. Qué hermosas son tus tiendas, oh Jacob. ¿Qué vio las tiendas de Jacob, la intimidad de Jacob, el recato con el que el pueblo se guardaba y se cuidaba, con el que los hombres cuidaban a las mujeres y las mujeres cuidaban a sus esposos? Y esto hacía un campo de protección para que nadie pudiera entrar. ¿Por qué a veces hablan mal de nosotros? Porque hablamos mal de otros. Y entonces generamos una fisura en el sistema para que también lo recibamos. Medida por medida. Si no hablas mal de otro, no van a hablar mal de ti. Fácil, se soluciona el problema. Porque el problema eres tú cuando hablas mal. Abres un canal para que también el mal entre. Pero no pudo entrar, no pudo entrar. ¿Por qué? Porque cuando fue y miró con el pájaro Balak, dijo, no encontré mal, no encontré mal. Esta es la santidad de Israel, esta es la fuerza de Israel. Y esa fuerza la guía a la mujer de la casa. La mujer de la casa es la que debe tener esa característica de proteger a los suyos y no exponerlos. Y que sea la intimidad lo que se guarda. ¿Mm? Aquí hay un shur muy hermoso que nos muestra el Zohar. ¿Mm? El Zohar nos enseña, hemos hablado ya un poco del pájaro, ¿no? Del pájaro de Balak. Balak Ben Zippor. Balak Ben Zippor se llama Balak Ben Zippor porque era el hijo del pájaro, pero no porque literalmente su papá se llamara pájaro o de apellido pájaro, sino porque él manejaba la hechicería de los pájaros. Él se comunicaba con pájaros. ¿Mm? Entonces nos enseña aquí el Zohar. Él hacía un círculo, círculos, donde ataba, donde capturaba espiritualmente a los pájaros. Cogía unas plantas y las golpeaba contra el piso, alrededor de un pájaro. Y luego se acercaba y les susurraba sus hechizos.
Y cuando le susurraba sus hechizos, entonces el, el pájaro quedaba vinculado a él. Y luego ponía incienso y entonces lo dejaba ir. El pájaro iba y hacía el trabajo que él le había encomendado hacer y volvía. Y cuando volvía el pájaro, entonces gorgojeaba, ¿cierto? Le decía lo que había en gorgojeo, le decía lo que él quería saber. Entonces así espiaba a los enemigos Balak y así había conseguido mucha sabiduría. Esos pájaros, aun cuando había uno especial que él había creado, una tecnología muy avanzada porque realmente correspondía a Sefirot, también operaba sobre otros pájaros, literalmente, especialmente sobre cuervos, pero él tenía la capacidad de dominarlos. ¿Sí? Los sabios nos enseñan que hay quienes hacen círculos para atar a otros, hacen círculos para capturar almas. ¿Sí? Tristemente, en nuestro hemisferio hay muchos gobernantes que operan a través de magia y a través de hechizos y van a Haití y hacen brujerías. Y entonces atan a personas. Y la gente dice, ¿cómo la gente a veces es tan ciega y no ve las cosas? Porque están bajo un hechizo. Pero no puede decir cómo alguien que está en otro país puede generar un hechizo. A medida que está en otro país, ¿cómo puede venir y encerrar a alguien en un hechizo o a una nación, a un país, a una ciudad? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen con pájaros. ¿Ah? Hay animales. ¿Ah? Aquí en Colombia hay mucha la- la- las historias de brujas que llegan en forma de un pájaro, ¿sí? Unos dicen que es un cóndor, otros dicen que es como un cuervo, ¿sí? Otros que es como un chulo. Llegan ahí, son muy grandes y hacen sus cosas y muchas veces hasta roban niños y estas cosas. Y uno puede decir, wow, eso es mm, puro mito, ¿no? No, esas cosas sí ocurren. Y esa hechicería del pájaro, ¿sí? De seres que se convierten en pájaros o de seres que utilizan pájaros para llevar brujerías, por eso pueden hacerlo sin importar la distancia, ¿sí? Y literalmente por eso a veces se habla de estas historias de que llegan como a la terraza, como a como alrededor de la casa, y entonces alrededor de la casa hacen estos hechizos y afectan el comportamiento. Es muy evidente que muchas familias sufren de estas situaciones, que alguien les manda alguna tarea, algún hechizo y capturan el alma de la familia. Y entonces alguno de ellos empieza a portar muy mal y hace daño a sus hijos y hace daño a su pareja. De por sí los sabios nos enseñan que todo hombre en la tierra, todo hombre que hace el mal, siempre, sí o sí, es por un shaitan, por un demonio. La naturaleza humana es Selen Elohim, es imagen de Akadosh Baruj Hu, por lo cual no hay maldad en el hombre está tremendamente protegido y está su camino solamente es Hashem, lo único que ve el alma del hombre es Hashem. Por eso cualquier acto que el hombre comete negativo, siempre sí o sí hay un demonio ubicado allí, siempre hay alguien que está empujando una energía, un shaitan, un demonio, un duende que está empujando esto a que suceda. Eso es algo de lo cual no podemos ignorar, por lo cual nunca podemos bajar nuestras protecciones, porque hay un mundo de mal ahí atrás que una y otra vez quiere hacer mal, quiere destruir, quiere venir a matar, hurtar y destruir. Y entonces debemos tener esta conciencia. Cuando ya habíamos hablado de que Balak lo que vio fue cómo Moshe Rabbeinu había acabado con Og, Bele Bashan, y Sihón,
con Og y Sihón. Cuando destruyó estos dos gigantes, él dijo, hey, esto por fuerza no se puede, este es un pueblo muy fuerte. Y por eso decidió él ir con fuerza espiritual. Y cuando fue con esta fuerza espiritual a destruir a Israel, ¿con qué se encontró? Él envió su pájaro, Patuaj, lo envió a Patuaj. Patuaj significa conocido. El pájaro se llamaba Patuaj, Sipor Patuaj, el pájaro conocido. Y los sabios dicen que el nombre del pájaro era Sipor, no era Patuaj. ¿Pero por qué dice el Zohar que era Patuaj? Porque era muy reconocido Balaj en las naciones por esta fuerza que tenía de mal, tenía una fuerza de mal tremenda, tremenda, tiene una fuerza de mal muy grande contra, contra cualquier pueblo que se metiera con él. Era un hechicero muy poderoso, muy fuerte. Pero él lo tenía muy claro, pero era muy famoso, muy famoso. Y aquí la Torá nos dice que ojo, porque a veces también fortalecemos el mal cuando lo hacemos famoso. Cuando una persona es mala y se hace famosa por ser mala, la gente escucha la voz de esa persona y tiembla, tiembla, le da angustia, ¿no? Porque oh, es un gran asesino, es un gran villano, wow. Y eso lo fortalece. Eso se ve mucho en las cárceles, cuando una persona mató a 1000 personas, es un gran asesino a sueldo o es un gran terrorista, apenas entra a la cárcel, la gente le teme, la gente, o esos grupos, ¿no? Esos grupos, ay, el coco, ¿no? Y esta gente habla, ay, es que yo soy, nadie se mete conmigo, y entonces, bro, dice unas palabras súper agresivas, y la gente tiembla y dice, oh, ¿qué? Eso dice, no, no hay que temer, no le des tu fuerza al mal. Ten conciencia que existe, no lo ignores. El mal no hay que ignorarlo. Y al mal hay que señalarlo, decir esto es y se está haciendo mal. O sea, eso sí hay que hacerlo. Pero no darle energía, no darle fama. Porque por cuanto este Balak era muy poderoso, porque tenía mucha fama. ¿Mm? Mucha fama. Por eso, cuando alguien quiere oponerse a algo, no debe oponerse a eso. ¿Sí? Bueno, parece contradictorio. Ya hemos aprendido que en Cábala se enseña que la oscuridad no se vence nombrándola, se vence trayendo luz. ¿Sí? Siempre que se levanta algún grupo en contra de algo, en contra del maltrato a los animales, por ejemplo, ¿qué pasa? Hay más maltrato animal. ¿Por qué? Porque alguien se levantó en contra y está haciendo famoso ese mal. Entonces ese mal, en vez de debilitarse, se está fortaleciendo. Por lo cual, si quieres hacer algo contra las enfermedades, pon una clínica o una asociación por el bienestar animal. En el fondo es lo mismo, pero no estás alimentando al mal. Es algo muy sutil, si se dan cuenta, pero no estás alimentando al mal. Y este hombre era famoso y por eso era poderoso. Y quien alimentaba el poder del pájaro de este hechizo era el temor que generaba en las naciones cuando lo veían volando en el cielo. Las naciones temblaban. Y entonces ese temor lo hacía mucho más poderoso. Por eso ustedes se dan cuenta, y es algo muy visible, ¿no? Sí, sí, se han dado cuenta estos regímenes salvajes que apenas alguien dice algo sobre ellos. Voy a mandar bombas atómicas, voy a exterminar, voy a acabar con el mundo. Ay, no, 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 pobrecito, ay, no, 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 nos va a acabar. No hay que temer, no hay que temer al mal, no hay que temerle. No hay que, no, porque la gente empieza a hacer cosas para que no nos hagan daño y les estás dando poder. ¿Mm? Por eso, sobre más agresiva es una persona, sobre más agresiva es una nación, tiende a ingerir más poder sobre los que está gobernando. Y la energía es, no, no debes dar energía a eso. Bueno, entonces, este patuaje, este pájaro famoso, fue y voló sobre Israel, ¿ciertos? Voló sobre Israel, para poder ver. Y él estaba contento porque Balak estaba, wow, y empezó a ver entonces el campamento de Israel. Mm, Y fue cuando dijo, oh, wow, mato, ojalá, ya no. Cuando vio la belleza del campamento.
Dice que salió un fuego ígneo, dice el Zohar, un fuego ígneo, un ishtamit, un fuego ígneo, y lo devoró, le quemó las alas. Y él vio Balak, lo que estaba pasando. ¿Recuerdan que Balak tenía como, podía ver lo que veía el pájaro, ¿no? Él estaba como en directo, viendo la transmisión de lo que el pájaro hacía de forma directa. Y apenas se quema las alas, entonces, ¡ah! ¿Qué es eso? ¿Cierto? Y en ese momento es que va a convocar a Bilán, porque dice, yo no puedo. No hay Nahash, no hay brujería, no hay hechicería contra Israel. No hay poder, no hay agüero, magia contra Israel. No, no puede hacer nada. Israel tiene un protector muy elevado y entonces no puedo tocarla. ¿Mm? Y ahí y ese fue el final de Patuag, del pájaro, del cipor, de Balaj. ¿Quién lo destruyó? ¿Por qué no aparece más adelante? ¿Por qué no va a aparecer más adelante en la guerra contra Balak y Bilán que le dirá Pinjas en la siguiente parasha? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no aparece? Porque ya fue destruido. ¿Quién lo destruyó? Akadosh Baruj fue Moshe, pues no, muy probablemente ni el pueblo se dio cuenta, ellos estaban ahí en su tarea, muy probablemente estaban haciendo tefilá, estaban haciendo Shabbat, estaban lo que sea, estaban haciendo, no se dieron cuenta. ¿Quién se dio cuenta? Balak, Balak sí se dio cuenta que su pájaro fue destruido. ¿Mm? Porque el mal fue destruido. Las alas del pájaro corresponden al poder del mal para hacernos daño. ¿Mm? El poder del mal para hacernos daño. Dato curioso. ¿Por qué no dice fue destruido el pájaro? Porque dice fue destruido las alas del pájaro. ¿Sí? Y justo cuando lo estaba viendo Israel, justo en el momento que lo estaba viendo Israel, ¿por qué no cuando salió del campamento? Porque cuando estaba dentro del campamento fue que el pájaro, el cipor, fue destruido. ¿Mm? Porque este pájaro, Yedúa, cayó sobre Israel. Y bueno, pero no vemos que Moshe o alguno hubiera hecho algo contra él, ¿no? No. Dice la Gemara. Cuando bajaba, cuando él hablaba y quemaba ese incienso, ojo, una de las formas en que se, se hechizan los pájaros es con incienso. Alguien me preguntaba hace un tiempo, bueno, pero entonces tengo un problema, ¿no? Porque tengo una finca y llegan pájaros todo el tiempo. ¿Yo cómo hago para saber cuando un pájaro es negativo, es un espía o es un pajarito? O es un malaj, es un ángel, porque muchos pájaros también son ángeles. De por sí los pájaros siempre representan ángeles. ¿Mm? Son mensajeros. Aun cuando recordemos que el mal también tiene mensajeros, hay malaj rasha, hay ángeles malos, ¿no? Entonces también hay ángeles negativos. ¿Cómo podemos saber cuando un pájaro es negativo? Eh, Hay varias situaciones, pero la que más fácil es para discernir es cuando hay olor a incienso. Llega y hay un pajarito mirándote o se para por ahí en un lugar cerca a verte y llega un olor a incienso. Está hechizado. ¿Mm? Porque él es dominado por fuerzas de Ketoret, con fuerzas de incienso, no el Ketoret de Tamid, el Ketoret santo de la Torá, sino inciensos negativos. ¿Por qué? Porque los inciensos son invocaciones de Sheidim. Cada aroma de incienso es un llamado a un Sheidim, a un espíritu de un elemental. Por eso tenemos un Ketore que tiene una preparación pura y perfecta, que está prohibida prepararla porque solamente se hacía cuando estaba el templo y cuando Israel fue conquistada por Nabucodonosor, rey de Babel, de Babilonia. eh, la tribu de Jason, las que tenía el conocimiento de la Ketore, fueron aniquilados todos porque ninguno dio la información y era el propósito mismo de la destrucción del templo. Era para, o sea, no venía por el oro, venía por
el incienso, porque el incienso era muy poderoso, porque la conexión que tenía, la forma en que se mezclaba el incienso con sus 11 especies, daban poder absoluto, absoluto al que lo tuviera. Gobernaba sobre cielos y sobre la tierra. Podría eliminar cualquier enfermedad, cualquier plaga, sujetar a cualquier persona o cualquier reino humano, angelical, demonio, divino, de cualquier nivel. Solamente se ponía en incienso todas las naciones quedaban bajo el gobierno de Israel. ¿Ah? ¿Cómo hacía eso a Israel? Con un incienso. El único que pudo manejar esto en el nivel más elevado fue el Melech Shlomo. Entonces, ¿qué es el incienso? Es la invocación a ángeles para sujetar a naciones. Lo mismo opera a través de los pájaros. Por eso la mayoría de personas místicas y que hacen amarres usan inciensos. Y ojo, la persona que no conoce los inciensos no debe utilizarlos. Empezando que la mayoría de inciensos que se venden son inciensos de idolatría, que están consagrados a ídolos. Es de por sí, puedes mirar en la cajita que los venden y ahí están las imágenes a las que están dedicadas. Tú puedes decir, ay, no, no es un olor a sándalo, es uno más de rico, es un olor delicioso, eso no tiene nada que ver. No, si ya fue impurificado, si ya fue elevado, preparado en la presencia de un ídolo, ya es una invocación a un shaitan, a un demonio. Y tienen como propósito los inciensos dominar a la persona, dominan, la sujetan. Y esos ángeles, estos pájaros enviados, entonces tienen esta particularidad. Sobre más fuerte es el olor a incienso, más fuerte es la energía. Ojo, también puede oler a tabaco. Bueno, porque con el tabaco se hace algo muy parecido. Cuando una persona súbitamente le llega olor a tabaco, es porque alguien le está leyendo el tabaco. Y el elemental del tabaco, que es una energía muy fuerte, es un incienso muy, muy denso, es enviado a mirar y esa energía viaja. Puede ser enviada a través de un pájaro, esto solamente eh, muy ávidos lo hacen, en lo contrario es enviado solamente el elemental, pero apenas la persona entra y es vista, la persona que está siendo vista huele, le llega olor a tabaco, ¿sí? Entonces, una forma para identificar. ¿Qué haces en ese caso? Haces un salmo de protección, el Salmo 91, un nombre a Hu, Shaddai, eh, eh, el ángel que crea un campo de protección alrededor de nosotros, Al-Lamedaleb, Al-Adiel. Hay varias protecciones que puedes traer a tu vida, pero es algo en lo cual tienes que ser discernir cuando eso esté pasando. Dice la Torá, el sabio ve el peligro y se protege y huye. El necio no ve el peligro. Y mejor que verlo es olerlo, porque el mal siempre huele, siempre. Esos olores que te llegan a ti de repente nunca son casualidad, siempre están indicando algo. ¿Mm? Otra cosa que hacía Balaj era cubrirle la cabeza al pájaro. ¿Mm? Y esto era para que él viera a través de los ojos. Cuando una persona ciega a otra, pasa lo mismo que cuando una persona mata a otra. Está tomando su visión, como una persona cuando mata a otra está tomando su vida. Por eso la persona que mata a otro se hace más fuerte, porque él absorbe la energía del alma de la persona. Y por eso ahí está esta idea y esta tendencia de que el asesino se hace adicto a matar, porque siente la fuerza que recibe cuando lo hace.
Pero aquí, en cambio, lo que hace es ponerle un velo. Y ojo, porque este parojer, este velo que separa, que no permite que la persona vea, hay muchas personas con los ojos, tienen ojos y no ven. Y esto no es una metáfora, es literal. Muchas veces te enojas porque alguien dice tonteras o porque habla cosas que uno dice de dónde las sacan. Es que no ven, no, no ven. La capacidad que muchas personas tienen es que ellos están viendo lo que otros les están haciendo ver. Y esto existe sobre la faz de la tierra. Personas condicionadas y le puedes mostrar y dices, este color es rojo y van a decir, no, no, eso no es rojo, eso es amarillo, eso es verde, no sé cualquiera, pero no van a ver, no van a poder ver. Bueno, el color es un mal ejemplo, porque hay personas que tienen problemas con eso. Pero bueno, ustedes me entienden. Hay que tú dices, pero ¿cómo no lo ven? No, no lo ven. Literalmente tienen un velo. Hay velos que vienen por parte de Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu vela el corazón de alguien para que no pueda ver. Y entonces clame al cielo y él quita el velo y la persona exalte el nombre de Akadosh Baruj Hu. ¿Cierto? Eso lo hemos con Agar. Cuando ella vio, recuerdan que hablamos de la piedra de Mirján, del pozo de agua de Mirján. Una que vio ese pozo de agua, que no era bien bueno, era Agar, la esposa de Abraham, que lo odiaba porque la había abandonado por Sarai Meno. Entonces ella estaba de frente, parada, delante del pozo de Mirján, del Beer Jain, del pozo de la vida, el pozo que literalmente sanaba todas las enfermedades y daba vida eterna. Y ella no lo podía ver, no lo podía ver. ¿Por qué? Porque había un velo delante de ella. Y se dice que el niño, eh, Ismael, estaba llorando, pero no lloraba, sino hipeaba. Así, así, eso cuando llora un niño mucho y ya al último ya no está, sino hipea. Entonces dice que cuando hipeó, ese cántico abrió, quitó el velo de su mamá, el cielo escuchó al niño y entonces quitó el velo y entonces ella pudo ver. Y no solamente no murió ella y su hijo, sino tuvieron una vida de mucha abundancia porque vivieron del pozo de la vida. Pero ¿por qué a cada le ponía ese velo? Porque ella estaba llena de odio, estaba llena de rencor, estaba llena de veneno por Abraham Avino y por Sara. En cambio el niño abrió. ¿Ah? Es curioso porque aquí la palabra gorjear, que es la que utiliza el pájaro para hablar con Bilán, ese gorgojeo también se utiliza en los niños cuando también jipean o cuando hablan así como con gorjeo, ¿sí? Lo cual los sabios nos dicen que es el idioma de los pájaros y es el idioma de los bebés, de los niños. Y esos, los niños por eso acceden a conocimiento superior. Pareciera que están diciendo cosas sin sentido. Y la gente dice, no, 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 es que está apenas articulando. No, esos niños están hablando más maravillas de lo que usted va a hablar en toda su vida. Ellos llegan a un nivel muy, muy elevado porque son idiomas literalmente angelicales donde están conectando. Por eso hay que dejarlos, ¿vale? Se dice que cuando él agachaba y hablaba al oído al pájaro que tenía la cabeza cubierta, decía la nación, Am, y el pájaro le decía Israel. Y decía mucho, y el pájaro contestaba mucho, Ra, el pájaro contestaba Ra. O sea, grande, una nación grande. Y ahí es cuando Balak entraba en pánico. Y ahí entendemos que cómo se conectan con el pájaro, cómo se habla con el pájaro, ¿cierto? Se hacen preguntas cerradas y con respuestas eh, directas, ¿sí? O sea, eh, ellos contestan palabra por palabra, no contestan frases, no contestan ideas, contestan palabras cortas. Ra, Israel, Ra, Lo, Ken, palabras muy cortas, ¿cierto? Y porque, ojo, ¿por qué estoy diciendo eso? No para que vayan a buscar a pájaros de hablar, sino porque también a veces cuando Akadosh te quiere decir algo, también usa este mismo lenguaje que habla el espíritu. Y aun cuando el espíritu obviamente habla con mucha más profundidad,
realmente como somos niños, realmente escuchamos muy poco, ¿cierto? Muy poco. Eh, y ahí es donde tenemos que poner atención a lo que acá Berujo nos está diciendo. Y ojo, porque también, eh, esto corresponde, recuerdan que ya habíamos estudiado que la hechicería vino por uno de los ángeles caídos que se llama Casdiel. Casdiel enseñó todas las artes de magia, de hechicería, de botánica, del uso de las plantas para sanar. Esta hechicería fue concebida por el ángel Casdiel, uno de los malaj que cayeron, uno de los caídos que cayeron en la época del diluvio. ¿Mm? Y él elevó a través del conocimiento de la fuerza de los pájaros, que las fuerzas angelicales, porque tú conoces el movimiento del mundo del mal a través de las serpientes, escorpiones y a través de los reptiles. Se conoce el mundo del mal a través de los animales que caminan en la tierra, que como conoce el lenguaje, el poder de los elementales, y a través de los pájaros del cielo se conoce las energías angelicales. Hoy en día, por la contaminación y todo lo que tenemos alrededor de la tierra, tenemos muy pocos ah, ah, pájaros. En la antigüedad no era así. En la antigüedad el cielo estaba llenito de pájaros, o sea, era muy común que salieran los patriarcas y veía el cielo lleno de pájaros permanentemente, de diferentes, de grandes tamaños, muy pequeños otros. Habían muchos ángeles muchos pájaros, a medida que el mundo ha ido avanzando, la contaminación, la maldad del hombre, hay menos pájaros. ¿Mm? Aquí, aquí sabemos, por ejemplo, que un uso muy cotidiano, que la gente a veces no se da cuenta, y es el uso de gatos para disminuir el nivel de pájaros. Cualquiera que tiene un gato sabe que son unos cazadores de pajaritos terribles. Son tremendamente hábiles. Y donde llegan los gatos, se acaban los pájaros. Ellos se comen los pájaros, se comen los huevitos. Son grandes cazadores, ¿cierto? Por lo cual Misraim, Egipto, era muy fuerte en gatos, porque ellos no querían tener pájaros, porque los pájaros no son negativos, son tremendamente positivos. Ojo, son entidades energéticas de alto nivel que pueden ser utilizadas y manipuladas, eh, hechizadas por hechiceros oscuros y pueden ser utilizadas para el mal, pero no porque ellos sean malos, sino porque los utilizan para el mal. Bueno, y este fue el conocimiento que Casdiel, este ángel, trajo al mundo, ¿cierto? De lo cual la Torah nos enseña que que el metal con el que fue fabricado este ángel, el Yadúa, era a través de oro, Sab, y de Gesed, de plata. Era una mezcla entre oro y plata que le daba una fuerza sobrenatural a este pájaro, el cual corresponde a la energía de Hasadín, de columna derecha. El oro, que era la columna izquierda, que era Jochma. La plata de Hasadín, que era Gesed, ¿cierto? Este pájaro tenía un aspecto de santidad, pero era como un mono, era un imitador, ¿sí? Por lo cual, lo que quería que hiciera el pájaro, primero lo tenía que hacer Balaj. Y por eso él decía y el pájaro repetía, que era un código que él podía entender cuando el pájaro le estaba diciendo algo, aun cuando él lo decía, en la repetición del pájaro estaba la respuesta, porque funciona como un selen. Entonces es como el hechicero haciéndose una forma para así controlarlo. Esto también sabemos que la Jomá de izquierda estaba mezclada con Hasadín de derecha, que es el poder del mal. ¿Cuál es el poder del mal? La mezcla del bien con mal. ¿Por qué el mundo está caído? Porque hay una mezcla entre el bien y el mal. ¿Y por qué estamos viendo cada vez más dividida la derecha y la izquierda? Porque eso es la purificación del mundo. El mundo se corrige separando la derecha y la izquierda donde ya no exista la media. La mayoría de gente enseña o piensa que, que ser
estar en la mitad es el camino correcto. Y no es tan así, ¿cierto? Porque el problema del árbol del conocimiento del bien y el mal no era el bien, era el mal. Pero el mal era malo también porque tenía mezcla de, el bien era malo porque tenía mezcla de maldad. Pero cuando el mal se separa totalmente del bien, entonces ya puedes distinguir lo malo de lo bueno. De lo contrario, el mundo siempre va a estar en esta dualidad. Por eso, cualquier tipo de hechizo, ¿cómo se conoce que es negativo? Cuando hay bien y mal. Por eso, esto es algo que lo repito mucho. La gente cuando va a estos sitios negativos, siempre dicen, no, pero yo fui, pero estoy seguro que ese señor es de Dios porque él tiene la Biblia a la entrada. Esa señora es una señora de Dios porque tiene los salmos ahí escritos en cuadros y tiene nombres de Dios en todas partes. Eh, Ahí lo único que estamos viendo es que hay mezcla, ¿m? Porque te aseguro que en otro lado tiene una imagen y en otro lado tiene incienso, en otro lado, ¿sí? Entonces, ahí lo que tienes es mezcla, mezcla del bien y del mal. ¿M? Y los sabios dicen, ¿por qué está, si esto era oro, si era plata, por qué es negativo? Ojo, porque Balaj, y esto es importante para lo que va a pasar en Pinjas, construía este pájaro de la escoria de la plata y de la escoria de oro. O sea, tenía escoria. No era plata refinada ni era oro refinada. Era plata sucia y era oro sucio. No estaba en su estado refinado. Por lo cual, de aquí entendemos que ahí está la necesidad de la Torah de purificar nuestra vida de forma práctica, de mantener una vida pura, de no mezclarnos con el mal, de tener una vida kadosh, en el sentido separada del mal. Porque el mal utiliza, porque la plata es muy poderosa, el oro es muy poderoso y no deberían ser usados para lo negativo. Pero ¿por qué el mal los puede usar? Porque están impuros. Una persona poderosa puede ser usada por el mal, sí o sí está impuro. Si estos metales nobles estuvieran purificados 100% sin escoria, sería imposible que el mal los usara. Ahora bien, si entiendes esto, entiendes por qué la necesidad de impurificar en pecado sexual a Israel y por qué cuando lo impurifica, ahí sí lo puede destruir, ahí sí le puede hacer daño, ahí sí puede dañar a Israel. ¿Por qué? Porque así funciona, ¿cierto? Porque así funciona el mal. El mal funciona de esa forma. El mal siempre tiene la tendencia de traer esta negatividad al mundo a través de impurificarlo. Y entonces lo puede usar. De lo cual se nos dice que eh, el, en la punta de las plumas había como un oro, era plata, con la punta había oro, la cual las alas eran Gesed y Geburah, y las patas del pájaro eran Nexat Ot, y en su parte central estaba la energía de Yesod. Y en la lengua de Patuach había un orificio, un hueco, que sido hecho con eh, una aguja de oro. Eso para descifrar lo que significa. Eh, Cuando una persona agujera su cuerpo, está dándole poder a otro para que lo gobierne. Por lo cual, todo lo que sean tatuajes, todo lo que sean piercing, todo lo que sean perforar el cuerpo, aun cuando pareciera por algo estético, lo que está haciendo el mal es tomando control de una parte de la persona. ¿Mm? No sé si se han dado cuenta, chicos, que se agujeran la lengua. ¿Cierto? Que se ponen ahí un piercing en la lengua y se ve tan sexy. No, esa persona, muchas palabras que va a decir ya no va a ser él. Va a hablar otra entidad a través de ellos. O las que hacen que su lengua quede bífida, la parten para que quede dividida. Ya va a estar dualizada sus palabras, donde el bien y el mal van a poder actuar literalmente como lo hace la serpiente. La serpiente original no tenía la lengua bífida. Esto sucedió fue después de que pecó.
después de la caída. ¿Mm? Entonces, son cosas que podemos ver de forma muy práctica de cómo funciona esta tecnología y cómo debemos evitar a toda costa de que esto nos entre a nuestras vidas. Baruch Hashem, no pongas palabras de otros en tu boca para hacer daño a alguien. Nada puede ser tan malo que cuando una persona habla mal de otra por intermedio de alguien. ¿Ustedes se han dado cuenta que hay personas que son perversas y quieren hacerle daño al otro, pero tienen una apariencia de bondad, entonces nunca lo dicen ellos, pero hablan al oído a otro, lo que nosotros llamamos un bobo útil, ¿cierto? Dice, oiga, si sabe que tal persona, uy, no está, ¿cierto? Para que él vaya y sea el que pelee con él, ¿sí? O vaya y se lo diga, pero él no lo hace, ¿sí? Esto es maldad pura. Esto, cuando hay una persona que tiene este espíritu, eso es puro espíritu de balaj, de utilizar a otros para dar mensajes de muerte, para hablar mal, para hacer quedar mal. Y esa persona siempre incendia más, siempre incendia más. La mayoría de, por ejemplo, los problemas de pareja, las parejas en los matrimonios, nunca el problema es tan grave cuando se mete un tercero. Y muchas veces ese tercero que se mete nunca es protagonista, o sea, simplemente fue alguien que escuchó a alguien, que vio a alguien que le dijo algo y fue y lo dice a la pareja y los mete en un problema. Esto se ve muy, muy común en las comunidades, es algo absurdo. ¿Cómo sucede esto? Es una maldad pura. Eso es coger a alguien y agujerarle la lengua para que vaya y diga. Y ojo, porque aquí ¿quién pierde? ¿Quién pierde? ¿Quién pierde realmente? ¿Quién se deja agujerar la lengua? ¿Quién se deja usar su lengua para hacer daño a otro? Esto sucede más común de lo que ustedes imaginan. En la antigüedad se sabía que los reyes tenían verdugos, personas que utilizaban para hacer daño, para matar a otros. ¿Por qué no lo hacían? Porque eran los reyes. Siempre el mal ha utilizado a otros para hacer daño. No seas un instrumento de otro. Cuando alguien viene a dañarte el corazón para que odies a alguien, esa persona, si logra infringir el veneno en tu vida, ya ganó. ¿Y quién perdió tú? Porque al final quien va a cometer el pecado eres tú. Hay un dato que la mayoría de la gente no se da cuenta. La serpiente no fue la mala del jardín del paraíso. No, 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 como la serpiente fue la que pegó, fue la que mató. Sí, pero quien estaba detrás de la serpiente. Los sabios nos dicen que el Satán es Samermen, este ángel. Y este ángel no es una serpiente. Operaba a través de una especie serpentina que habitó en los mundos del caos, que sobrevivió y que quedó. Pero no era Samermen. Samermen utilizó la boca de la serpiente, por esto ella fue maldita. ¡Wow! Y por eso ella descendió, porque fue usada. Sabemos bien que al final de los tiempos, la serpiente va a volver al lugar de honor y va a volver a ser amiga del hombre. De por sí se nos narra del Maraticún, la serpiente va a ser la que cuide los niños, los hijos de Israel, los pequeños.